Bienvenidos al módulo Pedagogía y Didáctica en entornos virtuales. Esta será la primera parte en la que sentaremos algunas bases para el desarrollo de nuestro módulo. Vamos a empezar conceptualizando algunas terminologías utilizadas dentro de la pedagogía. Y obviamente una de ellas es justamente la definición de pedagogía y la definición de didáctica. Pedagogía, según la Real Academia Española, dice que es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación, especialmente a la infantil. Porque hay que entender que también existe la andragogía, que en este caso se encarga de estudiar la forma de aprender de los adultos. Pero yo quiero centrarme en la pedagogía y he resaltado la palabra metodología. Lo que nosotros queremos hacer ahora es revisar las metodologías que podemos utilizar para el aprendizaje. Pero junto con la pedagogía, nosotros necesitamos trabajar la didáctica. Según Matos, la didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza. Esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. Con estas dos definiciones, nosotros vamos a avanzar a una teoría que es una de las más utilizadas para poder empezar a enseñar. Y hablamos de la taxonomía de Bloom, creada por Benjamin Bloom. Esta teoría nos permite a nosotros hacer algo fundamental al momento de impartir una clase, sea esta presencial o virtual, y es definir el objetivo de aprendizaje. Y para definir el objetivo de aprendizaje, la taxonomía de Bloom nos hace una propuesta de revisar habilidades de pensamiento simple hasta habilidades de pensamiento más complejas. Es decir, que empecemos por algo muy elemental, como quizás es recordar algo, hasta llegar a algo mucho más complejo, como crear. Ahora, estos niveles, a su vez, están distribuidos en tres dominios, que son el dominio cognitivo, el dominio afectivo y el dominio psicomotriz. Cuando un profesor enseña, es importante que él tenga presente que el aprendizaje o la enseñanza se va a conseguir cuando yo no solo transmito conocimiento, que es el saber, sino además yo trabajo en el saber ser y en el saber hacer. Entonces, indistintamente, cualquiera sea la asignatura o el conocimiento que queremos transmitir, debo pensar en objetivos de aprendizaje que contemple estas tres dimensiones: el saber saber, el saber ser y el saber hacer. Existen otras dimensiones, hay otras propuestas. Una de ellas que se está trabajando mucho es el saber estar, que es la parte de la convivencia. Sin embargo, para efectos de esta clase, vamos a trabajar con estos tres: la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva y la dimensión psicomotriz. Fíjese usted que cada una de ellas tiene sus niveles, ¿no? Normalmente los niveles van acompañados con verbos que me permiten y me ayudan a identificar qué es lo que el estudiante debería conseguir. Por ejemplo, en el aspecto cognitivo nosotros tenemos desde lo más elemental, que en este caso sería recordar, vamos subiendo el nivel, comprender, subimos el nivel, aplicar, y así vamos subiendo, analizar, evaluar y finalmente crear. En la dimensión afectiva, en el saber ser, yo voy desde caracterizar, proponer, valorar, responder y recibir. En la dimensión psicomotriz, inicio con movimiento, coordinación, ejecución, adaptación y producción. Vamos a poner un ejemplo de estos tres dominios y de sus habilidades de pensamiento en la siguiente diapositiva. Ustedes tienen aquí un objetivo de aprendizaje. Yo he redactado un objetivo de aprendizaje que ustedes lo tienen en esta parte, ¿no? Este es un objetivo de aprendizaje que lo redacté en un webinar que hicimos con algunos docentes, pero que tenía un objetivo específico que era algo muy concreto de lo que hoy estamos nosotros revisando. Entonces el objetivo rezaba de la siguiente manera:
recordar los conceptos pedagógicos y didácticos, valorando el trabajo y conocimiento del docente en la modalidad presencial con la finalidad de adaptarlos en entornos de aprendizaje virtual de manera práctica. Ahora, fíjese usted en este ejemplo cómo se involucra la taxonomía de Bloom en esta definición de un objetivo de aprendizaje. Si usted se fija en la primera palabra, es un verbo que dice recordar, recordar los conceptos pedagógicos y didácticos. Entonces, el objetivo del webinar era un grupo de docentes, era recordar los conceptos pedagógicos y didácticos, y el verbo recordar, si ustedes se fijan, pertenece al dominio cognitivo, y este es el primer nivel, o en este caso de la habilidad de pensamiento, el nivel inferior, ¿no? Luego, en la misma definición del objetivo de aprendizaje, dice, valorando el trabajo y el conocimiento del docente en la modalidad presencial. Allí, nosotros estamos trabajando la dimensión del saber ser. Y en este caso, el verbo me deja saber que yo estoy usando el verbo valorar, que es una habilidad, en este caso, intermedia, ¿no es cierto? No es ni inferior, no es ni superior, está justo en la mitad de esta dimensión del saber ser. Y finalmente, dice que, para concluir el objetivo de aprendizaje, con la finalidad de adaptarlos. Voy a resaltar, verbo adaptarlos, o adaptar en entornos de aprendizaje virtual de manera práctica. Entonces, adaptarlos es, en este caso, una habilidad de pensamiento que está en un nivel superior dentro del dominio psicomotriz. Por lo tanto, cuando realizamos el webinar con este objetivo de aprendizaje, trabajamos recordando conceptos pedagógicos, valoramos el trabajo y el conocimiento docente en la modalidad presencial, porque lo que habíamos hecho aquí era deconstruir el conocimiento, es decir, tomar lo que ya se tiene para trasladarlo a otro escenario, que es el escenario virtual, ¿no? Y finalmente, adaptar en entornos virtuales de manera práctica esos conceptos pedagógicos y didácticos, que es algo que también estamos haciendo acá, pero por el tiempo que tenemos vamos a profundizar un poco más. Ahora, yo quiero que por favor usted pueda tener presente, vamos a centrarnos en la dimensión cognitiva. Vamos a centrarnos en la dimensión cognitiva, ¿no? Para ir viendo cómo se hace una propuesta mucho más amplia de esta dimensión y de qué manera llega hasta el entorno virtual. Veamos. En esta diapositiva ustedes pueden ver que el nivel o la habilidad de pensamiento 1, en este caso inferior, es recordar. Entonces, cuando yo defino un objetivo de aprendizaje, puedo usar palabras como reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar. Y hoy en día ya se agregan algunas palabras que están relacionados con la actividad virtual. Por ejemplo, búsquedas en Google o googlear, o en este caso googling, que son actividades ya directamente enfocadas a la parte virtual. También podemos hacer aquí, por ejemplo, un social bookmarking, aquí está, o podemos hacer, que es una participación en redes sociales, podemos hacer uso de viñetas, resaltar, marcar, en alguna aplicación que tengamos en la red. Entonces, hoy en día, ya los verbos que se usaban específicamente para algo presencial, se amplía sin dejar de lado el nivel recordar. El nivel se mantiene. Por eso, les pedimos siempre, y este es el objetivo de este curso, que los profesores no perdamos los conceptos pedagógicos que debemos manejar. Lo que está cambiando es lo que está mucho más al final, pero el concepto pedagógico tiene que mantenerse, ¿no? De esa manera también tenemos, por ejemplo, en comprender, verbos similares como interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar,
comparar, explicar, ejemplificar. Y así voy subiendo para aplicar, para analizar, para evaluar, para crear. Entonces, yo tomo las habilidades de pensamiento de nivel inferior y tengo verbos con los que puedo crear mi objetivo de aprendizaje y voy subiendo a un orden superior en cuanto a habilidades de aprendizaje. Ahora, miren que esto es interesante y voy a algo más específico todavía cuando se trata de alcanzar un objetivo de aprendizaje. En este caso, nosotros revisamos una rueda de la pedagogía en la versión 3 propuesta por Alan Carriston, quien nos da una idea un poco más amplia de lo que estamos viendo, ¿no? Con los mismos elementos, si ustedes se fijan, seguimos con los niveles: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Los mismos niveles dentro de la dimensión específicamente cognitiva, ¿no? Recuerden que también tenemos la dimensión del saber ser y la dimensión del saber hacer, pero en este caso hemos tomado el saber saber, que es la dimensión cognitiva. Por lo tanto, si usted se fija, aquí están verbos activos que yo puedo usar para definir o para especificar mi objetivo de aprendizaje. Junto con ellos, la propuesta en esta rueda es las actividades que podría hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en recordar yo tengo aquí el comparar, recuperar, explicar, encontrar, identificar, y en las actividades sería, por ejemplo, realizar un mapeo mental, hacer una lista de apuntes y cosas por el estilo que ustedes pueden ver en esta rueda. Pero aquí viene la parte que es interesante, ¿no? Los autores, además de tomar la taxonomía de Bloom, y en este caso yo quiero definir un objetivo de aprendizaje dentro de la dimensión que yo espero y quiero conseguir en mis alumnos, pero además me propone las actividades y finalmente me da una sugerencia de aplicaciones para poder utilizarlas que me permiten trabajar en esta dimensión, por ejemplo, del recordar, ¿no? Yo voy a acercar un poquito lo que estoy dibujando y voy, antes de acercar, a resaltar una que es muy familiar para nosotros. Entonces, usted aquí tiene la posibilidad de hacer lo siguiente. En la dimensión recordar, usted utiliza un verbo de los que están relacionados a recordar, elabora una actividad y determina qué aplicación va a usar para alcanzar esta dimensión. Entonces, una de las más conocidas es justamente Google Search, que es el buscador de Google. Entonces yo digo, voy a trabajar en la dimensión de recordar y para poder trabajar en la dimensión de recordar voy a utilizar la aplicación del buscador de Google. Puedo usar también una red social como Facebook, puedo usar una red social como Twitter, puedo usar las que yo considere. Aquí estas son unas sugerentes, ¿no? Nosotros en nuestro trabajo, en nuestro módulo, vamos a ver también algunas de las actividades. Entonces, de esta manera nosotros podemos mirar cómo tenemos que definir nuestro objetivo de aprendizaje, ¿no? Por eso queremos hacer una actividad para que de manera colaborativa nosotros podamos desarrollar este conocimiento, ¿no? Esta es la actividad. Por favor, aquí en este foro, en donde está este video, necesitamos que usted, siguiendo la taxonomía de Bloom, redacte 2 objetivos de aprendizaje de una asignatura que usted imparta, la que usted desea, ¿no? En la que defina una habilidad de pensamiento de nivel superior y una de nivel inferior y una de nivel superior, en la dimensión cognitiva, ¿no? Es decir, que usted deberá, en este caso, si nosotros regresamos hasta nuestras pirámides, usted deberá de esta dimensión tomar una de las inferiores y una de las superiores, ¿no? Una inferior y una superior, y crear 2 objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, una vez que usted tenga los 2 objetivos de aprendizaje, en la parte cognitiva también tiene que involucrar las dimensiones afectiva y psicomotriz.
¿no? No se olvide, en este caso, en la dimensión afectiva y psicomotriz, de la misma manera, usted tiene que... Muy bien. Finalmente, vamos a hacer la segunda actividad. La segunda actividad es leer los objetivos que sus compañeros han redactado y va a elegir la redacción que más le llamó la atención, comentando su apreciación sobre esa redacción. No es la que más le gusta ni la que menos le gusta, es la que le llamó la atención y usted hace un comentario constructivo, con respeto, con el afán de que de manera colaborativa podamos crecer en el conocimiento. Así que el desafío está planteado, queremos que ustedes puedan participar en este foro y siéntase por favor en la confianza de hacer cualquier pregunta relacionada a este tema en este mismo foro. Esperamos sus respuestas y que ustedes puedan interactuar.